La mejor versión de nuestra República Oriental del Uruguay. Muy bien, seguimos en ¿En dónde CX30. estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Occidente en jaque. Y sí, en esa analogía, o si vos querés, esa metáfora ajedrecística, el ajedrez como un juego de guerra, donde hay dos bandos, unas fichas blancas, otras negras, hay un lado muy oscuro de la humanidad que tomó protagonismo. Considero yo que el lado oscuro, desde el lado islámico o árabe, es el yihadismo, el fanatismo yihadista, que es la guerra religiosa santa que ellos plantean, y terminan creando poblaciones de psicópatas, fanáticos, xenófobos, que plantean el exterminio directamente. Así lo dice inclusive la doctrina que funda a Hamás. En la doctrina de Hamás está el exterminio de Israel, del pueblo judío, de la faz de la tierra, y el exterminio de la cristiandad, exterminar con la cristiandad. No solo Hamás, sino todos estos grupos terroristas como Hezbollah, anteriormente Al-Qaeda, ISIS, muchos grupos, todos nucleados por un Estado terrorista que es Irán. Irán es un Estado sofisticado, estamentario, su población no tiene nada que ver, tiene diversidad como todas las poblaciones de los estados construidos ya complejamente, y lo mismo pasa con Israel. Israel es un Estado ya complejo, sofisticado, como puede ser el Estado argentino, uruguayo, chileno, cualquier Estado con sus complejidades, su diversidad social, su diversidad de ideas. Así está integrado su Parlamento, su Congreso, tiene liberales que cuestionan fortísimamente a Netanyahu. Netanyahu es un primer ministro muy cuestionado en Israel, con ciertos visos de autoritarismo y con visos de corrupción o corruptela. Pretendía romper el Estado de Derecho de modo flagrante. Planteó un proyecto, incluso el Parlamento israelí, de eliminar el poder judicial, de derogar el poder judicial y establecer, digamos que funcionarios públicos de confianza del gobierno a través de un Ministerio de Justicia. ¿Les suena a ustedes lo del Ministerio de Justicia que acá se plantea? No sé si será lo mismo, pero Ministerio de Justicia eliminando ya directamente el Poder Judicial, que tengan atribuciones particulares en un vínculo estricto con el gobierno. Bueno, imagínense ese gobierno de Netanyahu lo que está significando. Ya muy resistido, y hay curiosas, digamos, falta de previsibilidad, inadvertencias respecto a esa frontera de Gaza entre Israel y, y- y la frontera de Gaza que administra este grupo terrorista Hamas, que se filtran, donde no habían ahí perímetros de cuidado, de guardia policial o militar directamente, rarísimo que pase eso, con un país que tiene un sofisticado sistema de defensa, quizá el sistema de inteligencia, digamos, el organismo y sistema de inteligencia militar policial más sofisticado del mundo es el Mossad, no cabe duda, quizá comparable al MI6, MI5, la CIA, que trabajan incluso en cooperación. Es increíble que haya pasado inadvertido esa eventualidad muy factible, muy verosímil, de que penetren terroristas. Así lo hicieron. Más de 150, como Perico por su casa, hicieron los destrozos que hicieron. Los lamentables desastres que hicieron, acribillaron familias, decapitaron niños de 2 años, 3 años, bebés, sus abuelos mirando cómo sus nietos están decapitados. Sus abuelos vieron cómo a sus esposas ancianas las violaban y las mataban. Ancianos que mataron a golpes, lleno de casas invadidas. Tiraron edificios abajo, bombardearon edificios de la población civil, como hicieron los rusos con los ucranianos. Talibanes, fanáticos, psicópatas. Eso no tiene perdón de nadie, creo que de Dios menos. Eso no tiene prácticamente un calificativo más allá de terrorismo, de algo deplorable,
lamentable, queriendo exterminar a un Estado, el único Estado, inclusive civilizado occidental que tiene Medio Oriente. El único Estado democrático es el Estado de Israel. Pobre de nosotros si desaparece Israel. Pobre de Occidente si desaparece Israel, a pesar de todos los problemas. Porque escucho por ahí después todas las teorías, digamos, pellejeristas, tecnicistas, respecto a temas que efectivamente existen, corrupción, ¿por qué pasa esto? ¿No estará programado? No sé, qué fácil la conspiración, ¿eh? Es fácil, podemos hacer libros y nos hacemos millonarios, Maxi. Es facilísimo. ¿No será esto porque es el sionismo? El sionismo no tiene nada que ver. El sionismo es un movimiento que se creó de dos filántropos que crearon un movimiento para que la diáspora tuviera un Estado. El Estado de Israel, incluso escrito bíblicamente, que iban a tener su tierra prometida, su Estado. 1948, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce como un Estado soberano independiente que se configura como un Estado republicano democrático, como el que tenemos nosotros, bueno, el que aparentamos tener, que tiene tres poderes, el poder legislativo, hay elecciones. Además en ese parlamento tenés ortodoxos judíos, tenés árabes, islámicos, que representan el 20% de la población de Israel, son árabes y conviven pacíficamente integrados al sistema político. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no es el pueblo árabe, el problema no es el pueblo, ni la gente, ni la raza, ni la religión en sí, sino los fanáticos terroristas, las organizaciones terroristas imbricadas con otros terroristas que son los narcotraficantes, la trata de personas, trata de blancas, prostitución, armamento, tráfico de armas, el mercado ilegal de armamento, que es multimillonario, el mercado ilegal de armamento de todo tipo, incluso para la guerra química, el mercado de tecnología militar, como los virus de diseño, por ejemplo, y así tantas cosas que van imbricando, es decir, son varias capas de lo mismo que se muestran de distinta manera, pero son dos lados oscuros para mí. Yihadismo, por un lado, que potencia todo esto, todas estas organizaciones celulares diseminadas por el mundo, difuminadas, intangibles casi, por la forma en cómo se estructuran, cómo se organizan, conjuntamente con células del comunismo internacional, que es lo mismo, que se organizan de la misma manera, lean Brigadas Internacionales de César Vidal, por ejemplo, cómo se organizan acá en el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, las brigadas, las organizaciones celulares que van mutando y se van expresando a través de sindicalismo, sindicatos únicos de nuestros países, fuerzas coalicionales de izquierda que trabajan fuertemente en esa organización para estructurar un sistema de poder político. Esa es la hegemonía cultural de la que hablamos. Y esto está potenciado por un globalismo de una agenda, digamos, progresista, de un marxismo cultural, marxismo gramsciano, Agenda 2030, que potencia a un modelo más radical de un marxismo-leninismo, digamos, con una, si vos querés, con una modalidad nueva, con un revisionismo histórico, desde del pergenio de Heinz Dietrich, un alemán de la escuela precisamente de Frankfurt, que eran todos marxistas, bueno, es el mentor de Chávez, es el mentor de Maduro y de esa revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI. Eso se configura desde el Foro de San Pablo, año 1990, Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, hoy presidente de Brasil, un delincuente que por un vicio formal de un vicio que inventa, de un vicio formal de un proceso que inventaron, quedó libre para ir a las elecciones y ser el presidente otra vez en Brasil, fomentando un montón de organizaciones que paulatinamente van a ir creciendo. Tenés la CELAC, había querido revitalizar otra vez la UNASUR, que yo le llamaba la Lula Sur. ¿Se acuerdan todo el matonerío que metió ahí a los presidentes? El nuestro hablando por selfie como si fuera un chiquilín. Mirá qué vivo que soy, firmo que nos están censurando. Todo, vamos naturalizando el poder que tienen estas dos grandes corrientes oscuras, lo oscuro del mundo árabe y lo oscuro del mundo occidental, el marxismo. Poné todo junto, marxismo, socialismo, marxismo en todas sus variantes. Es lo oscuro de Occidente. Y lo oscuro de Oriente es el yihadismo. Bueno, esos están en perfecto matrimonio. Desde Irán,
Rusia, China, Corea del Norte. Siempre lo de Irán, siempre digo, Irán a dárnosla con todo. Es Irán, China, Rusia, Corea del Norte y los países alineados acá, Venezuela, Cuba, Nicaragua, el kirchnerismo, la cámpora y toda la parafernalia de izquierda, por supuesto acá el Frente Amplio, PICNTFA, que salieron a justificar de modo impresentable estos atentados terroristas de estos yihadistas de Hamas. Respecto a este tema, Libertas condena los atentados a Israel. Condenamos así rotunda, contundentemente. En Uruguay, poquito, muy flojito, apenas hay una cosa, pero todo el tiempo la prensa cubriendo las opiniones aberrantes de estos talibanes del PICNTFA. El gobierno poquito, cola de paja, porque en casa como estamos, ¿no? Respecto al terrorismo, ¿cómo estamos en casa? Y bueno, ¿qué pasó con los terroristas contra el Uruguay? Los que se levantaron en armas, los que atentaron contra las instituciones, los que amenazaron las instituciones, los que mataron gente, los que robaron, los que privaron de libertad, los que metieron presos con cárceles clandestinas, ilegales. ¿Cómo quedaron? Amnistiados, quedaron libres. Una ley de amnistía le dio el Uruguay. Y además, reparaciones patrimoniales, indemnizaciones económicas, y además, pensiones vitalicias hasta cuarta generación. Uruguay le dio una amnistía. Y a los que defendieron el Estado, que se vieron obligados, porque es un cometido esencial, primario del Estado, artículo 31, artículo 168 de la Constitución, los que salieron a defender el Estado a través de aquella ley de seguridad del Estado, que votó el Parlamento en Asamblea General, bueno, está todo preso, pues son todos delincuentes. ¿Por qué? Y porque nosotros decidimos que derogamos la ley de caducidad. Pero si la ley de caducidad es una renuncia a la pretensión procesal y como tal es inderogable. Eso dicen los principios generales del derecho procesal, eso está en el Código General del Proceso, en el derecho procesal comparado. Es un instituto que se llama modo excepcional de concluir un juicio. Es uno de los modos, como está el sobreseimiento, que tiene que ver con renunciar a una pretensión procesal. Eso hizo el Estado uruguayo a través de la ley de caducidad, donde caduca para siempre esa pretensión procesal, porque el Estado uruguayo es persona jurídica, el bien mayor a proteger, y renunció. Y por si fuera poco, en términos políticos, no jurídicos, políticos, se convocó al pueblo uruguayo, al cuerpo electoral soberano, a que también tomara una decisión de modo inconstitucional, propuesto por los talibanes del PICNTFA de aquella época, que son los reyes de la democracia directa. Referéndum, el pueblo uruguayo dijo sí a la ley de caducidad. 20 o 22 años después, plebiscito, ¿qué dijo el pueblo uruguayo? Sí a la ley de caducidad. Pasó el tiempo. ¿Qué dijeron los talibanes cuando llegaron al poder? Los que alzaron las armas, los que fueron terroristas contra el Estado uruguayo, bueno, uno de ellos terminó siendo presidente, la otra vicepresidente, primera senadora, ministros, los que mataron policías, los que mataron personas del ejército, las Fuerzas Armadas, es decir, los que atentaron contra las instituciones del Estado, los que, como agredieron estos talibanes ahora, estos yihadistas en Israel, que mataron también policías, civiles, estos terroristas tupamaros y todas las organizaciones de izquierdas terroristas que pretendían instalar el socialismo marxista-leninista en el Uruguay, también son terroristas. Mataron gente, torturaron, vejaron, fomentaron el terror, tiraron bombas. Los perdonó el Estado uruguayo, los perdonó y les dio plata, además les pagamos todos nosotros. Y nos gobernaron. Y cuando nos gobernaron dijeron, ¿sabes qué? Nosotros seguimos pensando que hay que derogar esta ley. Y fueron y la derogaron. Y los reyes de la democracia directa, ahí utilizaron la democracia indirecta, la vía indirecta parlamentaria, por una ley absolutamente falaz, jurídicamente sin valor, que pretende ser una ley interpretativa que deroga la ley de caducidad. Y el sistema uruguayo no dice nada, no dice nada. O sea, estamos en un estado esquizofrénico. Uruguay es un país esquizofrénico. Uruguay convocó a las Fuerzas Armadas, estableció una ley de seguridad del Estado, se tuvo que dar un golpe de Estado, la dictadura necesaria que requiere como antídoto, como cuerpo de inmunidad, la soberanía de un país cuando es agredido por grupos organizados, militares, que atentan contra la patria, dice el artículo 31, que atentan contra la nación, que atentaron y amenazaron nuestras instituciones democráticas, fueron terroristas contra el Estado uruguayo. Cometieron crímenes gravísimos.
Pero ahí están, vivitos y coleando, libres y hasta nos gobiernan y condicionan el sistema político. Y del otro lado, los que defendieron la patria, los que se vieron en la obligación de salir a dar el cuerpo y alma, están presos, porque dicen estos yihadistas, estos talibanes del Uruguay, que son delincuentes. Y así lo dice una justicia marxista instalada en Latinoamérica, con esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que hay desapariciones forzosas, que de todas maneras se puede burlar entonces el principio de la no retroactividad de la ley penal más grave e ir para atrás todo lo que se quiera, porque esos delitos son gravísimos, ¿viste? No, no es así. Y Uruguay, esquizofrénico, perdonó a los terroristas contra él mismo, contra nuestro Estado los perdona, los deja gobernar y además les deja que le digan a los que defendieron al Estado que son delincuentes, que tienen que estar presos, y a través de una fiscalía que no da ninguna garantía. Es una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad que no da garantías judiciales, procesales y que aplica ilegalmente figuras penales que no se pueden aplicar en el pasado. Uruguay. No puede hablar mucho de terrorismo, ni el gobierno, ni Uruguay como un todo. Ante los hechos ocurridos en Medio Oriente, concretamente el sangriento ataque terrorista sufrido por el Estado de Israel y su pueblo como institución dedicada a los derechos humanos, el Centro de Estudio de Derechos Humanos condena el terrorismo en todas sus manifestaciones y apoya todas las acciones en base al derecho de autodefensa de una nación agredida que se desarrolle para defenderse, precisamente para defenderse. Expresa la solidaridad con las víctimas solicitándole a la comunidad nacional e internacional que condene y exija a los terroristas y quienes los apoyan la liberación de los rehenes secuestrados en forma incondicional e inmediata, respetando su integridad. Este es un comunicado de CEDU, Centro de Estudios de Derechos Humanos. Le agradezco al señor Molaguero que me enviara este material, este comunicado. Tenemos este otro que es del Foro Madrid, pronunciamiento del Foro Madrid, un foro creado por distintas agrupaciones liberales de España, está Vox también, hay un montón de integrantes, incluso de otras partes del mundo. Javier Milei firmó también este foro, integra este Foro Madrid, que dice lo siguiente: jamás Irán, Hezbollah, el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla son enemigos declarados de las democracias occidentales. Ni la masiva matanza, los asesinatos, secuestros, violaciones y otros execrables actos de violencia criminal contra el pueblo de Israel han impedido que integrantes de las multinacionales del socialismo y el narcocomunismo iberoamericano, el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla muestren sus inclinaciones políticas, sus intereses, vínculos económicos y simpatías por el terrorismo, ni su servidumbre hacia Irán, promotor y aliado de Hamas y Rusia, Irán y Hezbollah, pero también Rusia participa de forma destacada en el lavado de dinero de la principal fuente de financiación de estas fuerzas, el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué pasó con la Fiscalía de Gabriela Fossati cuando investigaba las conexiones rusas de más de 10.000 pasaportes y documentaciones civiles falsas de rusos que trabajaban acá y siguen trabajando acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, presidente? ¿Qué pasó con el fiscal que la sacó sin motivo, con ese poder discrecional, desde un acto administrativo nulo, viciado de nulidad? ¿Qué pasó? Abortó todo ante la opinión pública uruguaya. Y dale con Astesiano, y dale con Astesiano. ¿Se dan cuenta de la manipulación? Esta alianza de enemigos de la democracia, de la libertad y de Occidente se refuerza desde hace años y ha tenido su repercusión en España con la financiación de fuerzas inspiradas en el chavismo que hay forma y que hoy forman parte del gobierno español. La teocracia iraní y la autocracia rusa dan sistemático apoyo en dinero, armamento, tecnología e inteligencia a las dictaduras de la iberósfera, le llaman ellos, es decir, de Iberoamérica y de España, incluida, que integra Zapatero con este psicópata presidente español Sánchez, integran el Foro de San Pablo. También promueven fuerzas políticas, impulsan líderes para socavar los derechos y libertades de las naciones iberoamericanas en las que todavía perviven, dice el informe, en las que todavía perviven las democracias de corte occidental y donde todavía
prima la dignidad de la persona. Estamos agonizando, ¿vieron? Todavía queda un resto de humedad, diría, ¿no? Aquel cubano. Todavía queda un poquito de democracia. Todavía nos queda un corte occidental de república. Con la presente declaración, Foro Madrid condena todas y cada una de las muestras de simpatía con los terroristas realizadas por miembros del gobierno en funciones de España, de su vicepresidenta Yolanda Díaz, así como por los socios del presidente en funciones de Gustavo Petro, Lula da Silva, Evo Morales y las miserables declaraciones de Nicolás Maduro. Y tendrían que escuchar la gente de Foro Madrid las miserables declaraciones de Óscar Andrade, de Fernando Pereira, de Ventura y de toda la barra del PICNTFA. Foro Madrid manifiesta su pleno apoyo al Estado de Israel en estos momentos de dolor que exigen determinación y certeza. Madrid, 10 de octubre 2023. Va quedando todo cada vez más claro, ¿vieron? ¿Vieron cómo se van acomodando las fichas en este tablero? ¿Se va entendiendo que esto no es teoría de la conspiración? ¿Que esto es informe exhaustivo, periodístico, de análisis? Este es el análisis político que hay que hacer de acá hacia arriba y profundizar, porque esta es la situación, este es el contexto mundial que estamos viviendo todos los países que integramos esta comunidad occidental que están despedazando. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.